vivo en Primera Impresión a través de las redes sociales en TVU UNSA LP. Esto les recuerdo para que usted pueda seguirnos en las redes sociales, pero también el contenido lo publicamos en la página de Primera Impresión TVU. Fácil, sencillo, ingresa en este momento a Facebook y puede seguir la transmisión en las redes sociales. Quiero tocar un tema importante, un tema del cual se da mucho que hablar en el ámbito político, y es que estamos hablando del Congreso del Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Laucaeña. Lo digo Evo Morales por la división que hay en el movimiento al socialismo. Cuidado, me digan, ella es cercista o ella está inclinada a alguna línea política. Para hablar de este tema y ya abordar directamente, estoy con Kiara San Pablo. Le agradezco mucho por estar conmigo en este momento. Ella es analista, activista, me encanta conversar con ella porque tiene mucho conocimiento. Kiara, qué gusto saludarte, gracias por acceder, buenos días. Buen día, Alexandra, yo también muy feliz de conversar nuevamente contigo. Kiara, lo decía, el Congreso del MAS, las resoluciones en este ampliado que dicen que se va a tomar cada tribunal electoral departamental en por lo menos 5 puntos del país. ¿Con qué fuerza se ve esto? ¿Con qué fuerza se ve esta determinación ya por el hecho de desconocer la legalidad del Congreso en Laucaeña? Bueno, es una cosa que se ve con mucha preocupación porque es una cosa realmente, primeramente, ilegal y en segundo lugar es una cosa que tiene una clara intencionalidad política. Aparte que estamos hablando del MAS, que como tú sabes, que como todos los bolivianos sabemos, es el partido más importante, nos guste o no nos guste, de la política nacional. Entonces, aquí no estamos hablando de que exista un MAS A y un MAS B, un MAS arcista, un MAS evista. No, estamos hablando de que el MAS tiene, como cualquiera de los partidos políticos, un mecanismo de funcionamiento que en los últimos años se ha regulado junto al de todos los partidos políticos, porque como todos los partidos políticos tienen un estatuto y como todos los partidos políticos tienen congresos que se realizan periódicamente cada tantos años para decidir sobre su directiva nacional. El MAS además no es como cualquier partido tradicional que se maneja verticalmente, que tiene un jefe de siempre y que luego ese jefe decide quién está dirigiendo, quiénes son los diputados, quiénes son los senadores y quiénes no, sino se hace cada año una directiva nacional con muchas carteras, no cada año, cada congreso una directiva nacional con muchas carteras que son quienes deciden, y eso va cambiando y va rotando. ¿Qué ha pasado ahora? Ha pasado que, bueno, como siempre, como digo, cada tantos años se ha realizado el Congreso, en octubre pasado, y como siempre está el Tribunal Electoral, el CIFDE, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento del Democrático, que es la instancia del Tribunal Electoral que tiene la atribución de ir a los congresos de los partidos y ver que se cumpla el estatuto de los partidos para aprobar lo que se apruebe dentro de los congresos de los partidos. Esto ha sucedido así en el Congreso del MAS de la Laucaeña, que ha pasado en octubre pasado, como digo, y el CIFDE ha emitido un informe aprobando, diciendo que el Congreso estaba correcto, con algunas observaciones de forma, de alguna complementación de documentos. Más, ¿qué pasa aquí? Y aquí está el problema que se está planteando, que de repente el Tribunal Electoral, como digo, una parte del Tribunal Electoral es el CIFDE, que es la que está encargada de ver lo que pasa con los partidos, que es la única que tiene esa tuición, digamos, ¿no? Claro. Luego, ¿qué pasa? Que de repente hace su informe al Tribunal Electoral, digamos, a la sala plena del Tribunal Electoral, donde están los vocales del Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral hace una resolución muchos días después del Congreso, que es tardía, que dice lo siguiente. Dice, se aprueba el informe del CIFDE, que dice que el Congreso se ha realizado con todas las condiciones, que se ha realizado correctamente y demás, pero pone ciertas observaciones de complementación de documentos, pero dice algo muy ambiguo, que dice, pero se debería realizar
otro congreso o se deberían complementar estos documentos en otro congreso, dice dentro de la resolución. Entonces no se entiende por qué. Porque primero en el punto 1 aprueban lo que dice el CIFDE de que el Congreso estuvo bien realizado y cumplió la normativa y cumplió el estatuto, pero luego se sugiere, pero no concretamente y no claramente, que el MAS debería realizar otro Congreso. Y aquí está el problema. ¿Por qué? Porque luego, aparte, y bueno, esto se dice en una resolución que no se publica, pero antes de que porque se publica después de que la mañana antes de que se notifique, de que se publique esta resolución, salen a la prensa los vocales del Tribunal Supremo Electoral a decir que se ha anulado el Congreso del MAS. No se le había notificado al equipo jurídico del MAS de que se había anulado ningún congreso, cosa que es ilegal. Tú, Alexandra, sabrás, cualquiera sabe que en lo legal primero se tiene que notificar, se tiene que presentar el documento y no se puede salir, mucho menos en estos temas, a la prensa a decir no, esta cosa ha pasado si ni siquiera se ha presentado un documento y una justificación jurídica. Es más, el Tribunal Electoral no tiene por qué salir a la prensa a decir las cosas cuando es un tema jurídico, pero salen y dicen que se ha anulado, cuando luego en la noche, me parece, de aquel día que lo dijeron, recién se hace pública y se da al MAS esta resolución de la Sala Plena del Tribunal, donde no dice que se haya anulado el Congreso. Entonces aquí hay una intencionalidad claramente política, porque la resolución no dice que se haya anulado el Congreso y, como te digo, es contradictoria, porque aprueba el informe del CIFDE, que, como digo, es la única instancia que puede decir el Congreso está bien o está mal, porque es la instancia que ha observado el Congreso y es la instancia que ha pedido la documentación del Congreso y demás. Entonces aquí hay una clara intencionalidad política, porque en primer lugar se sale antes de presentar el documento legal a decir se ha anulado el Congreso. En segundo lugar, como te digo, no está claro en el documento no se dice en el documento que se haya anulado el Congreso, más bien es contradictorio el documento, lo que llama la atención, porque al ser algo, como te digo, ilegal, ya que la sala plena dentro de la ley, la sala plena dentro de la reglamentación de la ley del Tribunal Supremo Electoral no puede decir nada sobre lo interno de partidos políticos, si no es el CIF el que está encargado. Entonces la sala plena toma atribuciones que no tendría, y esto es ilegal, y por eso nos llama la atención que no se diga claramente en el documento, porque claramente se quieren evitar responsabilidades por parte de los vocales del tribunal. Kiara, esto ya está, el escenario ya se ha planteado de parte del Tribunal Supremo Electoral, la legalidad, el hecho de cuestionarla dentro del Congreso de la UCAeñe. Me pregunto si Evo Morales tiene la misma fuerza de convocatoria a movilizaciones, claro, esto tomando en cuenta lo último determinado donde está ampliado, de tomar cada tribunal electoral departamental, movilizarse, hacer vigilias, pero al mismo tiempo dijeron que incluso amenazaron con cerrar carreteras, estaba dentro de las determinaciones. ¿Será que Evo Morales tiene la misma fuerza de convocatoria que antes, a la hora? Bueno, antes de responder eso te quería decir, tú decías, esto ya está, el tema de que se haya cuestionado la legalidad, pero realmente no está tan claro. Como te decía, hace unos días, luego de que se haya dicho esto, salieron vocales del tribunal a decir, no lo hemos anulado. Entonces, está como en una real pulseta política el hecho de que se vaya, porque se ha presentado hace unos días por parte del equipo jurídico del MAS un recurso de revisión, ¿no? Porque se había dicho que esto era definitivo por parte de los vocales, cosa que es también ilegal. Pero entonces el tema jurídico está ahí, porque como te digo, legalmente no se ha anulado el Congreso y eso tiene que quedar muy claro, eso no está en la resolución. Legalmente se ha aprobado porque el CIFDE ha dicho que el Congreso cumplía todas las condiciones, que es la instancia que tiene el poder de decirlo. Luego, hablando de la convocatoria del MAS, porque hay que recordar que Evo Morales no está como ahí afuera del MAS. Evo Morales es el presidente del MAS y es el presidente reelecto del MAS hace un mes, ¿no? Entonces Evo Morales tiene la capacidad de mandar directrices al MAS orgánico, y estamos hablando en este sentido no del MAS de los militantes, a lo mejor de Ciudad, que también Evo Morales tiene mucha convocatoria, pero estamos hablando del MAS que tiene más convocatoria, que es el MAS orgánico, el MAS de las organizaciones sociales,
de la Confederación de Trabajadores, de las Bartolinas, de los interculturales. O sea, sí, yo te diría que Evo Morales tiene mucha capacidad de convocatoria, y más aún en este momento, porque el MAS se ha declarado en estado de emergencia. Sabemos que no es la misma la convocatoria cuando estamos en un momento de paz, en un momento de tranquilidad, y vamos a hacer una marcha por lo que sea, que cuando estamos en un momento de crisis, cuando estamos en un momento de confrontación, cuando estamos en un momento de defensa, de lucha y de estar a pie del cañón. Y también me quiero remitir a, no sé qué año fue la Marcha por la Patria, no sé si fue el anterior o el 2021, pero esta Marcha por la Patria que hizo Evo Morales para defender el gobierno de Luis Arce, que estaba en una crisis bastante complicada por el tema del censo, sobre todo con actores políticos de Santa Cruz. No sé si recuerdas, Alexandra, se hizo esta Marcha por la Patria que organizó Evo Morales, y fue una marcha que fue desde un rincón del país y llegó hasta la Plaza San Francisco en La Paz, con mucha gente que se fue sumando en el camino, Evo Morales a la cabeza, y fue una marcha masiva. Y fue una marcha masiva que se hizo a principios de la gestión de Luis Arce, donde, como te digo, no teníamos una situación de crisis profunda, no, o sea, era mucho más difícil la convocatoria, y la marcha fue masiva. En ese sentido, creo que es correcto afirmar que Evo Morales tiene mucha convocatoria, porque la convocatoria de Evo Morales no es de Evo Morales, sino es de lo orgánico del MAS, es de las organizaciones sociales del MAS. Y se ha visto que ahora es algo difícil, Alexandra, que se instalen vigilias en todos los departamentos frente al Tribunal Supremo Electoral. Porque sabes que una vigilia estamos en el día 9 de la vigilia, el día de hoy, no es fácil, o sea, no es fácil ahora tenemos 20 y pico carpas por lo menos en La Paz, claro, de gente que está ahí todo el día y toda la noche. Entonces eso no es fácil, o sea, ya ahí se está mostrando la fuerza que tiene la convocatoria de Evo Morales, porque, como te digo, no es fácil, y también hay que ver las medidas de presión que, como tú decías, ya se han planteado. Nunca el MAS ha planteado medidas de presión que no haya podido cumplir, porque es también parte de lo que el MAS siempre ha hecho y de lo que mantiene al MAS siempre en el poder, y en el poder político, porque si se ha planteado la medida de presión de hacer marchas, si se ha planteado la medida de presión de si realmente el Tribunal Electoral sigue con esta ilegalidad, hacer una toma simbólica, cortar carreteras, se va a cumplir, porque, como te digo, el MAS está en situación de emergencia y ya las vigilias están mostrando que esa capacidad de convocatoria está. Claro. A ver, Kiara, te digo esto, hay quienes dicen que Evo Morales simplemente está probando una cucharadita de su propio chocolate o de su propia sopa, como dice este dicho muy tradicional. Esto por simplemente escuchar o de alguna manera obedecer las determinaciones prácticamente del poder. ¿Será esto cierto? Bueno, creo que siempre dentro de la política nacional Evo despierta muchas cosas porque es el político más importante, ¿no? Entonces siempre hay gente que ama a Evo y gente que odia a Evo. Entonces cada vez que a Evo le pasa algo malo hay gente que se alegra y dice, ay, está por fin recibiendo su merecido, ¿no? No sé en ese sentido a qué se refiere exactamente el estar teniendo que obedecer a determinaciones del poder, porque realmente Evo Morales nunca ha cancelado el Congreso de ningún partido, realmente nunca se ha metido en ninguna fuerza política, no sé, Comunidad Ciudadana, las otras fuerzas, porque siempre cambian de nombre, se me van los nombres, pero bueno, las otras fuerzas de oposición que han habido antes, Unidad Nacional, Unidad Demócrata. Evo Morales nunca se ha metido, cuando él era presidente, a instruirle al Tribunal Electoral que corte a ningún candidato. Es más, teníamos en la última elección a Carlos Mesa como candidato, habiendo causas abiertas jurídicas en su contra,
que si tú pudieras decir y quisieras decir que el gobierno de Evo Morales, el gobierno estaba metido en la justicia, en el Tribunal Electoral, tendrías que explicarme por qué Carlos Mesa ha sido candidato, ¿no? ¿Por qué Doria Medina ha sido candidato cuando también tenía sentencias ejecutoriadas de su caso Acapana y demás? Han sido candidatos. Entonces realmente yo entiendo que se pueda no estar de acuerdo con Evo Morales, no quererlo, pero realmente no se puede hablar de que Evo Morales se haya metido en la justicia para cortar a otros candidatos, para sacarlos, para hacer cualquier cosa como lo está haciendo claramente el gobierno de Luis Arce hoy. Porque Evo Morales ha ganado desde el 2005 todas las elecciones hasta acá, incluido el 2019, por eso se ha tenido que hacer el golpe de Estado. Entonces, si él estaba ganando claramente las elecciones, no tenía necesidad, porque sabemos que el 2019 ha habido toda una campaña, toda una contradicción, todo un problema respecto a su candidatura, pero aún sí ha ganado con mayoría. Entonces, no creo que Evo Morales haya tenido no ha tenido esa necesidad en su gobierno, no se ha metido con ningún candidato, con ningún estatuto de ningún partido, obviamente menos con el del MAS porque ha sido presidente y fundador del MAS. Entonces, en ese sentido, entiendo que hay gente que pueda no querer a Evo Morales, pero hay que respetar la democracia. Y la democracia es que quien quiera tiene que presentarse según la ley. Si Luis Arce quiere presentarse con su partido, que lo haga, pero que desde el gobierno se esté presionando al Tribunal Supremo Electoral para que incumpla la ley, como ya te lo he explicado antes, Alexandra, es terrible. Y por eso el MAS está, como te digo, a pie del cañón y está en la calle. Y es algo que tiene que saber la población, que a lo mejor no es militante, que no está en ningún partido, porque esto es ilegal y esto sí es ir contra la democracia, porque se está metiendo en el estatuto de un partido. Y si se dijo primero que se aprobaba el Congreso y de repente otras personas ahí muy influenciadas por el gobierno de Luis Arce te dicen que no. A ver, Kiara, y eso es grave. Kiara, tenemos poco tiempo y al mismo tiempo quiero consultarte para entender esto. ¿Por qué se logra dar esta división dentro del movimiento al socialismo? Y al mismo tiempo consultarte qué puede pasar en el caso de que se logre inhabilitar a Evo Morales rumbo a las elecciones 2025. Bueno, la división dentro del movimiento al socialismo se da porque el gobierno de Luis Arce empieza a tomar medidas neoliberales y empieza a tener una alta cantidad de corrupción. Y no estamos hablando de corrupción que tristemente siempre ocurre, no solo en el país, sino en todos los países, de pequeños, de funcionarios bajos que intentan robar algo o hacen un contrato ilícito, sino estamos hablando de corrupción que viene desde los ministros de Luis Arce, que se denuncia internamente primero, luego se denuncia públicamente y Luis Arce no hace nada. Estamos hablando de corrupción, de que el hijo y los hijos de Luis Arce están metidos en negocios del Estado. Estamos hablando de que el hijo de Luis Arce está negociando con empresas, el litio boliviano, se están haciendo contratos que no se están transparentando ante la Asamblea. Entonces, estamos hablando de que el gobierno de Luis Arce entra en una corrupción tan tremenda y tan campante que ya el MAS en un momento dice, no, o sea, esto no es casualidad. Se están tomando medidas neoliberales sabiendo que son neoliberales. Luis Arce sabe lo que está haciendo y sabe la corrupción que está teniendo porque está llenando los bolsillos de su propia familia. Entonces ahí nace esta división dentro del MAS. Claro. Y ahí es que lo que se llama vulgarmente el ala evista dice no vamos a tolerar esto, se separa de la línea y de las acciones del gobierno nacional, porque claro, Luis Arce es un candidato que ha puesto el MAS y está en el gobierno gracias al MAS. Pero claro, no podemos decir de repente te sacamos del gobierno porque así no funciona la ley. Entonces ahí es que ocurre esta división con que el ala evista no está a favor de esta corrupción, está denunciando esta corrupción y estas medidas económicas, sobre todo neoliberales, ¿no? A ver, Kiara, ya para finalizar, ¿a quién le pertenece el movimiento socialismo? ¿Evo Morales o Luis Arce Catacora? A ninguno de los dos. El movimiento al socialismo pertenece a los movimientos sociales y el movimiento al socialismo pertenece a su propia ideología. El movimiento al socialismo nace como un movimiento de los pueblos, instrumento de los pueblos por la soberanía de los pueblos, y eso contiene
una cualidad ideológica que tiene que ver con el antiimperialismo, anticolonialismo, con la despatriarcalización. Entonces, hay que tomar algo en cuenta. El movimiento al socialismo es un instrumento de los pueblos, donde por primera vez en el país tenemos a los movimientos sociales, indígenas, campesinos, obreros, metidos en un partido. Y este partido por eso tiene una ideología clara. No puede ser un partido como el MNR, como el NFR, que de repente dice ser un poco de izquierda y se da la vuelta, porque claramente este partido tiene las mayorías excluidas, históricamente desfavorecidas. Entonces no podemos hablar que de repente el MAS se vuelva neoliberal como quiere Luis Arce, o se vuelva economicista, o se vuelva un partido de técnicos y académicos con corbata, porque esa no es la naturaleza del MAS. Como te digo, se podía, pero eso no sería el movimiento azul. Kiara, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, te digo. Hubiese querido tocar más escenarios, pero siempre agradecida contigo y con tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Un placer hablar contigo de nuevo. Gracias, Kiara. Kiara San Pablo con nosotros. Ella, desde su punto de vista, analista político, también activista en este sentido.